Ok, buenos días de nuevo, Mario. Entonces, te agradezco nuevamente por la apertura para tener esta conversación. Ya te comenté, el interés es conversar con personas que uno puede conocer ahora en internet, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de Quora. Ir conversando sobre los temas de interés común, como es un poco curioso porque es reciente que te conozco y los temas que vamos a tratar son economía política, política internacional, hasta filosofía incluso, ¿no? Pero evidentemente eres muy joven, que tienes alrededor de 15 años quizá. 18 ya casi. 18. Tienes la pastilla de la juventud eterna entonces. Esa Mm, te la dieron de cumpleaños. sí, Muy bien, entonces ya terminaste el colegio, estás en la universidad, ¿cuál es tu background? sí, ya voy a la universidad. Ya, qué bueno. Entonces no eres tan joven como parece, en todo caso. Yo te Mm, suponía unos 15 años, vale. Entonces, coméntanos, ¿por qué tu interés, o bueno, cómo es así tu interés por escribir en Quora? Estas respuestas, algunas bastante posicionadas, ¿no? En el lado derecho del espectro político, en el lado liberal, eh, muy elocuentes, bien redactadas. Gracias. Coméntanos un poco cómo te dio por escribir así en Quora, si nos puedes comentar. Pues la economía, la política y la sociología como que siempre me ha interesado. Y pues he estado buscando el año pasado en la cuarentena, pues para no aburrirme, pues estuve investigando sobre esos temas y me encontré con varias respuestas de Quora. Así que me creé una cuenta para poder leer más y poco a poco pues fui yo creando mis propias respuestas de temas que me interesen. Ya, Fue más o menos así como lo descubrí. sí, claro, algo Eh, parecido me pasó a mí, apareció en una referencia de un blog que yo leía y, simplemente me pregunté qué es esto, entré y desde ahí vamos, ¿no? Este, Tú te posicionas en el lado derecho del espectro. Has hecho este test de política donde que te posicionas, ¿no? Que va desde el comunismo hasta el ultraliberalismo. ¿En dónde lo has hecho? ¿Has visto estos tests? sí, en el compás político salgo en el espectro liberal de derecha y, y en el test de ocho valores, no sé si lo ha visto, Sí. que me sale en lo social liberal, en lo económico más capitalista, en lo, en lo de conservador progresista, pues intermedio, Ya, y ya, en lo internacional, pues más internacionalista. ya. Eh, esta, esta, este interés tuyo por la sociología, como mencionas, ¿lo compartes con la gente de tu generación? ¿O eres como la oveja rara ahí en la facultad? No sé cómo se diga. Sí, que casi nadie habla del tema. Lo que hablan en mi generación cuando hablan de eso suele ser de el aborto, el LGTB, el feminismo y esas cosas, pero más allá de eso casi no se habla. Ya. ¿Tienes una carrera, la que estás siguiendo es de STEAM, que se llama? ¿O es sociales? ¿Por qué lado te has orientado? Las artes, ¿Por las artes? sí. Ah, en la Facultad de Artes en general son más socialistas, ¿no? Este suele ser más de izquierda, pero Más de lo que izquierda. yo conozco, pero depende. Sí, claro, depende hasta que ganen su primer millón, ahí tiran a la derecha inmediatamente. Sí. Lo decía Paco de Lucía. Y dime, el tema que te había planteado es,
Bueno, desde que una persona tiene tiempo para estar leyendo, tiene tiempo y recursos para ir a la universidad, evidentemente no es una persona pobre, eso por descontado. Entonces, la pregunta que yo te planteaba era, las costuras del sistema capitalista que vivimos entiendo que es Puerto Rico donde vives, Sí, eh, estas costuras desde una persona que se declara de esta corriente y que permite el descontento popular al nivel de instaurar gobiernos, entre comillas, democráticos de izquierda, que a la mediana o a la larga terminan siendo unas dictaduras espantosas. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela. Eh, digamos, lo que era Ecuador, lo que viene siendo Bolivia y lo que pretende ser Perú ahora mismo. Entonces, más aún tú siendo joven y habiendo vivido cómodamente hasta ahora y recién te vas a insertar al mercado laboral una vez que termines y ya vas a sentir la pegada de tener que depender de ti mismo. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cuál es tu visión de esto? Yo te planteo el tema de las posturas del sistema que permiten que el descontento popular se manifieste en opciones socialistas que a la larga, desde mi punto de vista, decantan en más desgracia y pobreza para los países. sí, pues lo que pasa es que yo creo que me he dado cuenta que la izquierda suele atacar el neoliberalismo, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el neoliberalismo no es un sistema como tal, es como un término genérico que se empezó a popularizar entre los 70 y los 80, pero resumiéndolo más o menos, nunca se llegó a definir bien. Se empezó a llamar así a los movimientos liberales que están surgiendo durante esa época, las nuevas corrientes liberales. Y pues todo lo que tenía en común estas nuevas corrientes del liberalismo se le empezó a llamar neoliberales. El problema es que como casi no tienen nada en común, se le puede llamar neoliberalismo a casi cualquier cosa. Por ejemplo, ahí se puede catalogar de liberal a los socialistas, a los fascistas, los capitalistas, a todos. Por ejemplo, este, dicen que una de las características del neoliberalismo es que aboga por la reducción de impuestos y la reducción del gasto público. Pero con eso se puede decir que Ronald Reagan era neoliberal, Margaret Thatcher también, Deng Xiaoping, y me sigue, como que Sí, no, sí, o sea, cualquier cosa a la derecha del comunismo puede ser neoliberal, ¿no? Y hay países de Europa que la izquierda latinoamericana dice que es el socialismo, pero al final son liberales, ¿no? En lo económico. Con fuerte gasto social, es cierto, pero que la gran mayoría de las personas pagan impuestos, ¿no? Entonces, si tienes gente que paga impuestos, puedes hacer programas sociales. Ok, sí, sí, sí. sí, y Es... pues, ¿de qué? No, no, nada, estaba pensando qué hacía yo a los 18 años, es curioso, ¿no? Estaba en la universidad también, claro. Eh, sí, recién había entrado probablemente, claro. Y no conversábamos de estas cosas, uno está pensando más en pasar de curso yo a ingenierías, ¿no? En pasar los cursos que la matemática de ingeniería es totalmente diferente de la matemática de colegio, por supuesto. Y estos temas, pues, no, muy tangencialmente. Habré estado en alguna marcha, claro, porque en la universidad había marchas, es que justo eran los años en que Fujimori tenía que irse, claro, por los 2000, ¿no? Sí, Principios de los 2000.
¿Tú has participado en alguna clase de marchas? Coméntanos un poco. Que ustedes son ¿Cuál es el sistema político que viven ahí? O sea, ¿son ciudadanos americanos, Eh, entiendo? ¿No? ¿O algo así? ¿No? sí, porque Puerto Rico es un estado libre asociado. Eso significa oficialmente que Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, pero no forma parte como tal. Es un territorio no incorporado, pero y la Constitución no aplica automáticamente fuera de los derechos fundamentales. Y Puerto Rico tiene un gobierno autónomo que está asociado a los Estados Unidos dentro de la ley federal. Ya, ya. Y por lo que Puerto Rico en la práctica está bajo los poderes plenos del Congreso. Ya, y su economía está totalmente integrada a Estados Unidos, digamos. Están dolarizados. Y fuera de los impuestos es casi lo mismo. Acá usamos la misma moneda, tenemos el mismo banco central y eso. Y entonces, en general, los movimientos sociales más importantes que han sido el Black Lives Matters, el... ¿qué es lo que... ¿Está convulsionado o no está convulsionado? Entiendo, ¿no? Aparte de la pandemia y las restricciones, no debe haber mayor zozobra. Sí, aquí también afectan los movimientos que afectan a Estados Unidos. Por ejemplo, durante las protestas durante el gobierno de Trump, las protestas de Black Lives Matter también se extendieron acá. Y en Puerto Rico también el Partido Demócrata y el Partido Republicano tienen sucursales en Puerto Rico. El Partido Republicano de Puerto Rico y el Partido Demócrata de Puerto Rico. Ya, ya. Aparte de Quora, ¿dónde participas con opiniones o con este tipo de temas? Imagino que no en muchos otros lugares. Pues no, si acaso, si tengo un conocido que le interesa el tema, pues debatimos de eso y veo videos en YouTube al respecto, pero más allá de eso, ¿no? Ya, ya, es más un tema personal, digamos, ¿no? No es un tema, no hay una asociación, un grupo y tal. No. Ok, bueno, esto te ha venido de la pandemia entonces, hace poco. Interesante. Ya, Me entonces, interesaba el tema desde antes, pero en la pandemia fue como que me puse a investigar más, que tenía más tiempo. ya claro, claro. Muy bien, Mario. Eh, Comprenderás que hay una diferencia generacional importante. Yo tengo el doble de tu edad, poco más. Entonces, honestamente pensaba encontrarme con una persona mayor, ¿no? Y ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Ya te digo, ya te digo. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva de vida? Estás estudiando artes, me dices. No sé, Sí, artes escénicas, artes plásticas, música, artes visuales. artes visuales. Videoproducción, quizá. Mirado a la computadora, veo una silla gaming, así que Ujú. Sí. sí, qué bueno. Muy bien. ¿Hay algún tema controvertido sobre el que tengas alguna opinión? El tema de los impuestos, por ejemplo, que mencionaste. ¿Tu opinión es que Este, el Estado debería intervenir más o menos incluso? este, bueno, yo pienso que lo más que debe intervenir el Estado de la economía debe ser garantizar al pueblo seguridad, o sea, fuerza policial, sistema de justicia, fuerzas armadas, este, y también podría ser salud y educación Ah, pública. eso te pone en el lado socialista, entonces. No, los países nórdicos tienen, Es que ya tú sabes, aquí, por lo menos en Perú, la bandera socialista, entre comillas, es que el Estado no brinda salud y educación gratuita, lo cual es mentira, por supuesto. O sea, el Estado tiene por obligación y lo hace salud y educación. sí, Seguridad, por supuesto, tiene monopolio de la fuerza, las Fuerzas Armadas también, la fuerza pública y las Fuerzas Armadas.
pero los socialistas, entre comillas, no lo ven, no quieren verlo. O sea, las escuelas son públicas en el Perú, hay hospitales públicos en el Perú, o sea, hay privados también, evidentemente, Sí, pero hay públicos. Entonces, que la calidad que ofrezcan no sea eh, mínimamente aceptable incluso, que está en proceso de mejora y que ha venido siendo desmantelada desde adentro por todos los burócratas de cada gobierno que van entrando y van poniendo. Esa es otra cosa, pero de que es pública y es gratuita, es verdad. Entonces, en teoría, de la boca para afuera, muchos de los que decimos que somos liberales podríamos pasar por socialistas. Salud y educación gratuita y de calidad, ¿no? Un Estado sí, eficiente, o sea, ¿quién va a estar en contra de eso, no? Tampoco los no, claro. libertarios que no quieren absolutamente nada de Estado, eso ya es un extremo, pero no es el común de los liberales, creo yo. Qué, Sí, qué interesante, qué interesante. Como te había comentado, le había propuesto a otros usuarios de Quora poder reunirnos y conversar. Entonces te dejo esa propuesta sobre la mesa. Luego conversaremos horarios, en fin, a ver si podemos coincidir. sí. Eh, Muy bien. ¿Has conversado con alguien más en Quora? Porque es una pregunta que había por ahí. ¿Has conversado con alguien que has conocido en Quora? Esta sería la segunda ocasión. Ha sido, como te repito, una sorpresa. Mm. Este, ¿Has llegado a conversar, a tener interacción con algún usuario? Pues dentro de Quora sí, pero fuera de Quora esta es la primera vez. Ah, no, claro, es más difícil, ¿no? Sí. Yo veo que en España se juntan a tomar café a cada rato, ¿no? Pero aquí Mm. es un poco más difícil. Eh, ya. ¿Algún tema que te haya llamado la atención y que hayas descubierto que tenías una opinión contraria a raíz de tus interacciones en Quora? El feminismo yo diría. Así, eras más a favor, supongo. No, pues yo estoy a favor de que todos tengan los mismos derechos, pero ya hay movimientos feministas que son más a favor de que el Estado intervenga por la libertad económica y o sea, digo, la igualdad económica y la igualdad social con cuotas de género y esas cosas. Y en eso yo me opongo porque eso no es igualdad ante la ley. Estás favoreciendo a las mujeres para cumplir los intereses del feminismo. Sí, sí. A ver, teóricamente lo que dices es cierto. Estamos desfavoreciendo incluso la eficiencia en aras de la política. Eso es cierto si lo analizas fríamente. Sin embargo, Sí, también es cierto que las mujeres culturalmente han venido siendo segregadas artificialmente. Es discutible lo de artificialmente, o sea, digamos, si han tenido el voto en 1950, no llevan ni 100 años ejerciendo derechos políticos, por ejemplo, y tampoco ha sido un proceso fácil entonces. El hecho de ponerle una cuota hace que obligatoriamente las fuerces a llenar espacios políticos, que de otro modo no los llenarías porque tienes un tema cultural e histórico que las relega. Entonces como que les das una ventana de oportunidad forzada. Okay, el hecho de que sea forzada, uno podría decir teóricamente eso está mal, pues no. Digamos, ese es el otro lado, ¿no? Digamos la contraparte. Entonces uno lo observa y dice, ok, ya, pero ¿qué conviene hacer? ¿No? Tú tienes que decidir y tienes que ver qué es lo que conviene hacer, ¿no? O dejamos que este proceso normal de haberse incorporado a la actividad política pública siga su camino y en unos 300 años pues ya tengamos cierta paridad, ¿no? O lo sí, forzamos y hacemos que este proceso sea más corto, en unos 50 años. Esa es la discusión, ¿no? Yo estoy a favor de ciertas medidas, en contra de otras, porque claro, es un proceso, pero es que es lo que veíamos antes también cuando decías los indígenas no pueden votar o los analfabetos no pueden votar.
llegamos a las mujeres no pueden votar, ¿no? Los migrantes no pueden votar, ¿no? O después ya los homosexuales los tienes que castrar químicamente, o de freal de plano, los tienes que matar, ¿no? O sea, vas Sí, evolucionando, pues, ¿no? Entonces, en eso, sí efectivamente hay mucha gente que vive de eso. O sea, los dirigentes y esto ya viven de eso y básicamente tienen que exagerar, que es lo que pienso que yo que hacen, ¿no? Son una tira de ridículos, o ridículas en este caso. Pero en medio sí hay algo de verdad, ¿no? Pero se exagera. Sí, efectivamente se exagera. Lo que no significa que esté bien. Lo que pasa es que tomar una posición es complicado, ¿no? Es como los pueblos indígenas y originarios. Este, sí. les vas a dar Hay que escaños en... estudiar, Claro, hay que estudiar el tema y eso. sí, sí, pero claro, es interesante, solo el hecho de planteárselo es ya interesante porque, por ejemplo, tú estudias artes visuales, ya, ok. Tiene que ver con los procesos políticos, culturales de la época de cada artista. Es, y no puedes desligarlo, la cultura, el arte de la cultura y del momento económico, geopolítico de esa época, ¿no? Justo veía un videoblog que es el nacimiento de Venus, la Venus de Botticelli creo, que no lo destruyeron en una redada que hubo porque está en un palacio a las afueras. Entonces muchas obras de arte las destruyeron y esa no, simplemente porque estaba afuera. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Otros artistas que han sido encumbrados básicamente por razones políticas, ¿no? Este artista el que chispea pinturas, Pollack, que es un mamarracho a mi punto de vista, este, era un tema de la Guerra Fría, entonces había que levantar a un artista y decir que eran mejores, pero hombre, dame el favor, ¿qué es eso, no? Digamos. Sí, sí, ahí tienes razón. Y en el arte, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por dónde vas? Eh, Me gustaría hacer cómics en el futuro. Eres ilustrador. Sí, Ya, ya. Muy bien. digo, voy a estar estudiando pintura, técnicas de lápices secos y esas cosas. Ya. Bueno, la salida laboral es amplia también, ¿no? Está la publicidad, en fin, ¿no? Hay, no Sí, necesariamente la idea, bueno, también es que hay que ver las salidas que tiene, ¿no? Digo yo. Muy bien. sí mismo. Ok, ok. Eh, bueno, ¿algún tema que te gustaría tratar? Pues, tú me habías dicho que me habías pedido mi opinión sobre la relación de la izquierda y el neoliberalismo. Sí. Pues, es básicamente que el neoliberalismo es un término obsoleto y, espérate, me fue la palabra. Ah, y peyorativo y se usa como trampa retórica pa- para menospreciar el liberalismo y suele ser usado por los populistas, sobre todo de izquierda, como para tener a alguien por cualquier culpar Sí, de, de la crisis, de la pobreza y esas sí, sí, cosas, sí, sí. Sí, sí. y ganar votos a raíz de ello. Sí, 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 sí. Pero desgraciadamente son los pueblos ignorantes los que, como el mío, que llevan al poder. Acabamos de tener a Evo Morales muy feliz de la vida paseándose con el nuevo presidente, que es tan original que ha tenido que ponerse la casaca de Evo, ¿no? Que ni siquiera es de Evo, ya sabemos que es un traje venezolano, un mamarracho total. Pero en fin, hay gente que está feliz con eso. ¿Quién Sí, estará feliz con eso en mi país, hermano? Que tenemos la inflación subiendo ya. En fin. En fin, se vienen tiempos convulsos. Eh, sí, ¿ustedes votan? ¿Tú votaste ya? ¿A qué edad votan allí? acá se vota a los 16. Asu.
Acá a los 18. Entonces ya has votado varias veces. ¿Votaste por Trump o por Este, Hillary? no, aquí no votamos en las elecciones presidenciales, Ah, ya, no sabía. ¿no? Porque no tenemos todos los derechos constitucionales, Ok, solo los fundamentales. ya no te pueden matar sin orden judicial. Ujú. Ok, finalmente, Mario, ¿por qué el anonimato? Pues porque me gusta conservar mi privacidad, no me gusta que sepan mucho de mí, fuera de mis conocidos y esas cosas. Ya está bien. Entonces va a ser una especie de Bansky, una cosa así. Ujú. Sí, Sí, muy bien. Agradecerte tu tiempo entonces. Espero que no sea la última ocasión. Si por ejemplo veo alguna respuesta tuya que me parezca interesante o curiosa, te pediré que conversamos un poco. Cambia, tú sabes que es un tema de prejuicio también, ¿no? Porque, claro, si yo espero un hombre de 40 años para debatir temas sociopolíticos, es diferente encontrarme una persona de 18, ¿no? Porque también hay un tema que es la experiencia de vida, ¿no? O sea, yo no sé, te preguntaba por las costuras del sistema porque, por ejemplo, un chico que acaba de salir de la esfera del cuidado de los padres y sale a la universidad y tal, es diferente a un hombre que ya ha viajado un poco por los pueblos de su país, digamos, ¿no? Y ve que otros chicos no tienen las mismas oportunidades. Entonces, cuando te pregunto por las costuras del sistema, es precisamente esto, ¿no? Entonces, alguien que que tiene muy pocas oportunidades, es diferente que la visión del mundo que tiene de alguien que tiene la oportunidad de ir a la universidad, digamos, ¿no? Si tienes un hogar donde la pregunta de fin de año es ¿qué carrera vas a estudiar? Que es diferente de un hogar donde a fin de mes es ¿dónde vas a trabajar? ¿No? No, ya no te planteas el estudiar, es diferente. Entonces, a eso es lo que llamamos las costuras del sistema. sí, Eh, pero pero este algunas de las mayores críticas al, al capitalismo y al sistema económico actual es esa que menciona que no todos en el país tienen la misma oportunidad, pero no es, yo no lo considero un problema en Puerto Rico, porque aquí hay pobreza y todo, pero todos tienen acceso a la educación pública y el gobierno ofrece planes médicos gratuitos para las personas que no pueden pagar un tratamiento médico. Y, y somos un país desarrollado con un IDH alto. Este, el PIB per cápita es mayor al de cualquier país de Latinoamérica, en Puerto Rico, y no hay pobreza extrema, por lo que el sistema está funcionando bastante bien a pesar de todo. sí, 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 sí. Ese es el tema de las oportunidades. Incluso a mi hijo, cuando conversamos, mi hijo de 8 años, digo, te salen con el discurso todos somos iguales. Y eso no es cierto. Todos somos iguales en dignidad, iguales en derechos. Y debemos trabajar para que efectivamente todos seamos iguales en derechos, pero no todos somos iguales. Porque no todos han tenido las mismas oportunidades y a un mismo nivel de partida habrá quien tome unas decisiones y otro tome otras decisiones, a un mismo nivel de partida. Entonces, una vez que llegas a la meta, el que está más rezagado, habiendo partido igual, ojo, que partir igual es salud y educación accesible, evidentemente, a eso me refiero, ¿no? Entonces, el que tomó malas decisiones o simplemente no le da, pues, ¿no? O sea, vamos, tú quieres ser ilustrador, pero no sabes dibujar, por ejemplo. Y quieres luego que te Sí, den un puesto de ilustrador senior. ¿Cómo? No hay manera. Que es algo que piden ahora mismo el presidente que tenemos dice acceso gratuito e inmediato a las universidades para todos. Y uno se pregunta, coño, ¿qué pretendes hacer? ¿No? sí, como él no la paga, Ah, no, claro. O sea, lo pagan con los impuestos, él pues te a él es pide, fácil decirlo.
Pero al margen de que suponiendo el dinero no fuera un problema, o sea, ¿cómo vas a poner a todos, abrirles la puerta a todos? ¿Y dónde está la selección? ¿No? O sea, en fin, es un tema curioso para hablar. Una curiosidad, ¿ustedes llevan el colegio en inglés, en español, en español? Normalmente hablamos español, pero también tenemos clases de inglés en las escuelas. Pero no es que llevan el colegio en inglés, ni la vida en inglés. No, no. Algunos colegios son en inglés, pero la mayoría habla español. Y es una curiosidad que tenía. Yo fíjate que estaba, mientras coordinábamos, yo estaba confundido entre Costa Rica y Puerto Rico. Y la imagen que tengo de Puerto Rico es la última canción de Residente, que creo que se llama René, la que aparece con los Walkman caminando y con su hijo al final y la botella de ron. ¿Cómo es que se Eh, llama? no sé. No me acuerdo la canción, pero es una canción que ahora ha salido hace poco. ¿No escuchas ese tipo de música? Sí, aquí todo el mundo la escucha. Ya, ¿y tú? Bueno, yo realmente no escucho el género musical del trap y eso, que es lo que se produce en Puerto Rico. Ya. Pero pues sí lo escucho. Lo escucho bastante porque es Porque no hay popular. otra, porque no hay otra. No hay manera de escaparte de eso. Oye Mario, qué gusto entonces, gracias nuevamente. Seguramente Eh, seguiremos conversando, me gustaría mucho hacer una conferencia de A3 por lo menos hay otro usuario de Quora con el que tuve la primera conversación, que tiene ideas de este lado también, del lado de la derecha digo, eh, no, y que sería interesante, claro, gracias a usted. hombre. Entonces nos estamos viendo. Gracias. Claro. Bye, cuídese. Tú también.